Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, recontrajodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie que cuestan menos que la bala que los mata. Esto decía Eduardo Galeano sobre los más empobrecidos, los marginados de nuestra modernidad, estos que representan el grueso de los feligreses de la Iglesia Católica, una institución en la que parecieran convivir dos posiciones contrastantes. Tenemos dos iglesias, una que logró afianzarse en el poder desde hace siglos, que pareciera querer que las cosas no cambien, y la otra forjada desde los primeros misioneros venidos con la colonización europea, defensores de los pueblos originarios, antecedentes de la teología de la liberación de América Latina. Hoy nuestra región aporta la cabeza de la milenaria Iglesia Católica en la figura del Papa Francisco. ¿Será que un Papa latinoamericano podrá mover la balanza hacia aquellos nadie? Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Comenzamos. Pues ha sido como un baño de agua fresca, no solo para Latinoamérica, sino también para el mundo entero, porque el Papa Francisco ha retomado algunos temas que ya se estaban olvidando y que habían estado muy presentes en la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pero que después se fueron dejando a un lado, se fueron quedando rezagados, temas que tienen que ver como los temas de la justicia, de los derechos humanos, de la acción social de la Iglesia en el mundo. Y ahí hay temas muy fuertes en torno a la opción preferencial por los pobres, a la justicia, a los derechos humanos. Y entonces la importancia del Papa Francisco en ese momento para los latinoamericanos, para el mundo entero, es que esos temas han vuelto a ponerse en la mesa para discutirlos y para seguirlos profundizando. Me parece a mí que el Papa Francisco ha entrado en una dinámica bastante difícil, como es tomar la Iglesia, así como estaba hasta Benedicto XVI, tomar la Iglesia en sus manos y empujarla hacia otra dirección, a pesar de aquellas situaciones que pueden presionar para que la Iglesia siga así como está, es decir, siga ajena a lo que le está pasando a la sociedad humana. La Iglesia no puede estar encerrada en el templo. Tal vez el Papa Francisco lo ha definido muy claro, lo ha conceptualizado con esta frase que es muy popular de él, que es que quiere una iglesia en salida y de puertas abiertas. Desde Jesús y ahora sobre todo también con el Papa Francisco, la Iglesia está convencida de no solo curar almas, sino también curar al ser humano total. El hecho de que Francisco I haya dado apertura para que existan mujeres diáconas en la Iglesia Católica nos da una esperanza para que las mujeres tengan voz en la Iglesia. Muchas voces, diversidad eclesial, una única voz, un único esfuerzo en nombre de la justicia y la dignidad humana. Bienvenidos a Levadura. Nuestro programa de hoy se llama Las Dos Iglesias y tenemos el gusto de estar acompañados de Luis Eugenio Espinosa González, catedrático de la Universidad de Monterrey y doctor en teología. Asimismo contamos con la presencia de Irma Alma Ochoa, directora fundadora de Artemisas por la Equidad, y del padre Alejandro Guadalupe Jiménez, párroco de la Iglesia Juan Pablo II en García, Nuevo León. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, en el contexto, vamos directo al tema, en el contexto de el primer papa no europeo de nuestros tiempos, además latinoamericano, jesuita, podemos hablar de que la elección de Bergoglio, del Papa Francisco, renueva esperanzas en la Iglesia. ¿Es posible pensar eso? Definitivamente, creo que es un signo de esperanza para la Iglesia. Él cuando habla en la Evangelii Gaudium, una de sus exhortaciones habla de una
impostergable renovación de la iglesia. Y creo que para muchos creo que sí se convierte en una esperanza en mejorar la estructura de la iglesia. De hecho, él habla de una renovación de las costumbres, de los estilos, del lenguaje, hasta de los horarios, de las cosas más complejas hasta de las más sencillas. Una renovación de las estructuras que existen en la iglesia. Incluso es interesante que habla de una renovación hasta del papado, de la curia romana. En muchos momentos ha expresado eso, el encuentro con obispos, con cardenales, y en los distintos viajes ha invitado, sin duda, a una renovación. Y más allá, por ejemplo, del discurso, Luis Eugenio, ¿cómo se traducen estas implicaciones? Uno, con una serie de expectativas de repente disparadas. En un mundo de mercadotecnia, cuando se habla de renovación, pues suena como que ya va a salir el nuevo modelo de tecnología, ¿verdad? Y yo creo que en cierta medida también va a generar esto una serie de desilusiones. ¿En qué sentido? Pues que la renovación de la que pareciéramos estar escuchando con Francisco significa fidelidad a un evangelio de hace 2000 años. O sea, volver a vivir en una fidelidad a la alegría y al gozo de un encuentro humano. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto va a traer expectativas, júbilo entre amplios sectores de la comunidad eclesial. Recordemos que iglesia ya de por sí es un plural, es comunitario. Y hay muchos sectores que dicen sí, porque yo aspiro a este encuentro humano, ¿no? Yo quiero encontrarme con un sacerdote que es un hombre vivido como hombre entre hombres, que está enamorado de la humanidad de Jesús y no pues con el príncipe, como mencionó Francisco en su reunión con los obispos aquí en México, ¿verdad? No necesitamos ya más príncipes lejanos, ¿no? Sino entonces hay esta idea de un grupo de personas que se sienten muy felices, otro grupo de personas que se sienten desencajadas. O sea, estás más atado a una estructura que se ha ido determinando temporalmente y el que un pontífice te diga que cambies la estructura siempre genera sensaciones de dobles discursos, el que siempre sale a decirte, bueno, el Papa en realidad quiso decir que, ¿verdad? Como a mitigar el impacto de alguna de las aseveraciones francamente bravas, ¿no? Por otro lado tienes a quien quisiera que el Papa o la Iglesia se proclamase, no sé, defensora del matrimonio homosexual o de agendas, que pues no va a ocurrir. Y que entonces que tú sientes que, bueno, a lo mejor cuando al principio hizo esto, dijo esto, iba a traer un cambio inmediato en la Iglesia. Y pues en una institución una cosa es decirte sí, vamos a recuperar la alegría de tratarnos como seres humanos y no como etiquetas, y otra cosa es que la postura oficial de la Iglesia en ciertos temas cambiara 15 días, ¿verdad? Ahora que mencionas los temas, por ejemplo, el tema en general de derechos humanos, pero también, bueno, la agenda, incluso tweets, ¿no? del Papa con respecto a ciertos temas como la homosexualidad. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo? Las acciones o los avances que existen para la figura de las mujeres en la Iglesia. ¿La elección de Bergoglio trae algún cambio, una implicación nueva? Bueno, nosotros sí tenemos, al menos un grupo en el que yo participo, tenemos ciertas expectativas, le vemos ciertas posibilidades de cambio. Hemos visto algunas acciones, algunas muy importantes, pero no dejan de ser acciones todavía pequeñitas, son pequeños pasos. Consideramos esta pertinencia de ir dando paso a pasito, ¿no? Creo que en mayo reciente él habló acerca de que las mujeres podrían ser diáconas, pero el diácono, pues tú sabes, es una segunda persona que apoya al sacerdote, ¿sí? Pero son pequeños pasitos y todavía hay este techo únicamente de poder ser diáconas, de estar ahí coadyuvando con el sacerdote, que es el que está dando la misa, ¿no? Nosotras quisiéramos que fuera así como que un rompimiento más fuerte, nosotras las feministas, pero
pero bueno, sabemos que la estructura de la iglesia pues es un monolito y es muy dura y que tiene siglos de permanencia y que incluso pues Martín Lutero nada más le hizo ahí una resquebrajadita, pero no logró cambiarla todo, ¿no? Entonces, sí, yo sí tengo expectativas de cambio. Creo que el día de ayer habló acerca de las familias y ya cuando habla acerca de las familias en plural, ya te está dando una idea, porque él también cambia el lenguaje eclesial, el lenguaje de la iglesia, y ya te está dando una idea de amplitud y de reconocimiento a otros tipos de familias. El hecho de que esté hablando en contra de las sanciones a los curas pederastas, para nosotras es un avance tremendo, ¿no? Y este hecho de considerar, repito, a las sanciones a los curas pederastas es bastante importante porque en tiempos pasados incluso habían tenido algunas reuniones ahí con Naciones Unidas, con los defensores de derechos de infancia, y el Vaticano no había querido cambiar absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues ahora ya cuando menos ya se abre una puerta a la esperanza de los derechos humanos. Hacia allá va mi pregunta justamente, en el sentido de que es un papa que utiliza un discurso nuevo, palabras, ¿no? Un poco más claras con respecto a estos temas, y también en acto, ¿no? De pronto el lugar en donde ahora duerme, el cambio del automóvil, los zapatos que ya no son Prada, ¿no? Pero realmente podemos decir que se queda en acto o en un discurso, o sí hay una expectativa de cambio, sí podemos hablar que el cambio viene para la Iglesia pronto a raíz de esta nueva elección. Yo veo signos. O sea, veo signos en estos que tú mencionas y muchos otros más. Veo una atención al pobre, un acercamiento, un abrazo, una cercanía con la gente. Veo, sí, esa cercanía de muchas maneras. Digo, a veces los papas hacen actos protocolarios, ¿no? Visita de un hospital, visita de los presos. Pero bueno, mira, para mí, escucharlo y verlo, junto con mi obispo, que ayer que teníamos una reunión con sacerdotes, decía, empatizo y simpatizo con lo que el Papa Francisco hace. Creo que para muchos sacerdotes, hablo yo como sacerdote, se convierte también en una inspiración para estar cerca de la gente, una inspiración que ha de concretizarse de muchas formas. En el caso particular, trabajar con migrantes, por ejemplo. No soy activista ni tengo un colectivo de migrantes, pero sí nos hacemos más sensibles. Conozco sacerdotes, yo mismo ahí en la comunidad, ahorita se acercan migrantes, está cerca de ellos, escucharlos, apoyarlos en su andar, en su caminar, conocer sus historias. Creo que lo que él ha hecho es despertar esa sensibilidad, que a lo mejor antes estábamos muy atrás, muy en el púlpito, muy atrás del altar. Ahora Él nos invita a estar en salida, a hacer una iglesia en salida. La vida de la iglesia está fuera del templo. Acabar con la burocracia. Acabar con la burocracia. Que dijo también él, ¿no? No cobrar los sacramentos, facilitar los requisitos que les pedimos muchas veces en la iglesia, facilitar el acceso a la vida de la iglesia, ser una iglesia de puertas abiertas, de acogida, donde no haya distinciones, donde no haya discriminación. Creo que su mensaje y ver su actuar en los distintos viajes que él ha hecho, en, no sé, la limonería, te soy sincero, yo no sabía que había una limosnería en el Vaticano, y escuchar que le pusieron regaderas a los indigentes. Aquí en Monterrey, en Santa María Goretti, hay una casa para las personas que viven en la calle. Hay lugar de estancia, hay regaderas, y hace poquito tuvimos en la Basílica del Roble, quitaron todas las bancas de la basílica. Para algunos fue escandalizante, ¿verdad? Pero una buena iniciativa de nuestro arzobispo, inspirado en ello, es
hacer un gran comedor para los inmigrantes y los indigentes. Y fueron cientos, quizás hasta miles de inmigrantes e indigentes. Acciones muy concretas, ahorita que hablaba de las diaconisas, el diácono al servicio del pobre, y te soy sincero, yo cuando realicé mi diaconado, eso fue ayudar al sacerdote a estar ahí en la misa, ahora a predicar el evangelio, bautizar, casar. Ahora el apostolado de un diácono en Monterrey es los hospitales, es el penal, es los migrantes, es estar con los chavos banda. Ese es el trabajo de un diácono. Entonces, en Monterrey vemos acciones muy concretas, desde la formación hasta la delegación de trabajo, de proyectos en el penal, no solamente visitas. Fíjate, yo conozco un proyecto actualmente en el penal de Apodaca que se está haciendo, lo está liderando un sacerdote junto con un equipo interdisciplinar para la reinserción en la sociedad de los presos, ¿no? Los últimos meses llevan un acompañamiento psicológico, espiritual, donde se les ofrece ese apoyo. Y así podrá haber fruto de toda esta propuesta que nos hace el Papa. Hay trabajo que se está haciendo. Perdón que te interrumpa. Hace un momento Luis Eugenio hablaba de la estructura de la iglesia que no se puede cambiar. O sea, que hay algo... A ver, ¿a qué te refieres con eso? Sí, cuidado. La estructura es histórica, está en constante flujo. Okay. O sea, desde quién elegía al obispo de Roma, cómo era, cómo ocurre, la estructura se acomoda. Yo lo que me refería era, hay opciones que como iglesia parecen bastante definidas ya. O sea, no vamos a encontrar una iglesia que fácilmente sea pro aborto. ¿Sí? O sea, te parecería que choca contra la esencia misma de lo que has abrazado en el mensaje de Jesucristo. Entonces, a eso me refería yo con que tú digas, bueno, yo puedo ser más abierto, más incluyente, hablar de las familias, pero difícilmente visualizo yo. Vamos a ver, como decíamos, al menos en nuestra vida, que en los templos católicos estés viendo parejas del mismo sexo casándose. Porque tú dices, una cosa es que a mí me pidas como comunidad eclesial que no discrimine, y otra cosa es que como opción institucional tú digas, yo sigo pensando que esta forma de matrimonio es privilegiada o bendecida, lo que sea. Y entonces, ¿hasta dónde sí puede vislumbrarse un cambio concreto? ¿Hasta dónde llegan los cambios que se pueden? Bueno, yo he comentado muchas veces que a ciertos niveles poner nombre a las cosas, además de los signos concretos que vemos, poner nombre a las cosas, no es poca cosa. Abren esta cadena de cambios. Yo siento que la iglesia, como las mujeres, como la democracia, como etcétera, no son abstractos, son concretos. Entonces, en la iglesia ha habido gérmenes de cambio toda la vida. Una cosa es que yo voltee a ver la curia romana para esperar que digan lo que dice oficialmente, y otra cosa es que neguemos que siempre hay una polifonía de realidades, de colores, de vivencias, que van desde las más nefastas, bautizados pero no catequizados, América Latina, hasta las de altos grados de heroísmo y de santidad en el compromiso con los demás, ¿no? O sea, hay de todo. ¿Qué puedes esperar? Para mí, el hecho de decir, en un país como México, que tenemos demasiada gente bautizada, o sea, con un nombre, que no tiene ni idea de qué va el Evangelio como alegría, como compromiso de solidaridad y demás, es un paso enorme, es como si yo le pidiera hoy a un político que fuera honesto y me dijera cómo estamos realmente en este país. Esperas, pues honestidad, pero siempre va a haber esta idea de no lo menciono, no lo digo porque si lo digo se va a hacer real. Y yo creo que con Francisco se dicen muchas cosas, se están poniendo puntos sobre íes. Más, ¿verdad? Más el detalle de también ya tenemos una gente que vuelve a los templos, pero exige al sacerdote ser tratado como igual, participación. O sea, ya no es nada más espero desde un lado, y para mí ese es el gran triunfo de la iglesia actual. Llamémosle Francisco abrió una puerta, llamémosle madurez de hombres y mujeres católicos que dicen, ya no quiero ser ciudadano de segunda, me estás invitando a ser ciudadano de primera y quiero ser activo. Entonces, poner las palabras
tu primera Semana Santa, lavar los pies de hombres y mujeres, Francisco. A la mitad de los padres que yo conozco se les cae el cabello. ¿Por qué? Porque la rúbrica dice apóstoles. Y estás pensando en varones. En las parroquias de esta ciudad todavía se les dificulta pensar en poner a una mujer como una de los... El Papa lo hizo. ¿Qué quiere decir? Ok, conozco la rúbrica, pero conozco pastoralmente signos de los tiempos. Una de las que fue lavada sus pies fue una mujer musulmana. ¿Qué hace el obispo Semana Santa pasada en uno de nuestros penales, verdad? Bueno, voy a lavarle los pies al preso, bla, bla, bla. Oiga, señor encargado del penal, a usted le toca lavarle los pies a otro preso. Ese acto simbólico cambia más realidades, ¿sí?, que decir un discurso oficial de la iglesia. Sin duda. O sea, este cambio que se genera desde abajo yo creo que está siendo muy vivo. Así es. Y aquí apoyo lo que decías, entre segmentos pequeños de población. Muy interesante lo que me estás diciendo, Luis Eugenio. Continuamos, si gustas, después de la cápsula. Me parece a mí que si nos dejamos empujar más por el mensaje del Evangelio, encontraremos que el Evangelio tiene una aplicación social. Si comenzamos, por ejemplo, con el relato de las bienaventuranzas que narra San Mateo, que narra San Lucas, pues vemos allí que el mensaje de Jesús no es un mensaje que nos aleje del mundo, sino es un mensaje que nos acerca a las realidades temporales, y no para hacernos voltear a otro lado, sino para hacerlas nuestras, para transformarlas. Ya superó asistencialismo, caridad, y llegó a la justicia. Entonces la iglesia es cuando cuestiona proféticamente e igualmente señala las causas de esa pobreza, las causas de esa hambre, las causas de esa situación que tiene que ver con falta de salud para el pueblo. Entonces la iglesia señala las causas, lo que está sucediendo de manera fría, y también señala y le pone nombre y apellido a los responsables. Es cuando la iglesia ya es más fiel al Evangelio. Y es cuando la iglesia realmente no solamente se alejan de él los bienhechores, sino también se alejan de él incluso hacia sus miembros más persignados, es decir, sus fieles más fieles, porque esa iglesia no les gusta. O sea, al pueblo, a la gente, a los que gobiernan, a los que tienen el poder, el dinero, los bienhechores, les gusta una iglesia que un poquito entretenga al pueblo con asistencialismos o con acciones de caridad. Bueno, volvemos y nos quedamos con Irma, con tu intervención respecto a la pregunta anterior sobre los márgenes de acción de Francisco. Pues algo que a mí me parece muy importante es precisamente un decreto que él emitió en septiembre del año pasado, en el que faculta a los sacerdotes para que absuelvan a las mujeres que han abortado. Y bueno, como lo dice el compañero Alejandro, cuando se hayan arrepentido, pero yo me supongo que en el momento en que las mujeres van y se acercan con el sacerdote, se supone que ya tienen esta situación de arrepentimiento, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parece muy importante eso, porque ya está hablando de esta situación de un delito que a la iglesia le parece sumamente grave, ¿sí? Y me parece pues un signo de apertura en el que está dando esta función a los sacerdotes, porque nada más los obispos y el pontífice son los que tienen este permiso, ¿sí?, o esta facultad de perdonar a quienes cometen esta situación. Bueno, y con respecto al nombre del programa, ¿no? Las dos iglesias, ¿es posible hablar de dos iglesias, como en el sentido de una iglesia de los pobres, la iglesia de los ricos, la iglesia de los poderosos, la iglesia de los desprotegidos? Yo pienso, por ejemplo, en dos figuras aquí en México, ¿no? Norberto Rivera y el padre Solalinde, por ejemplo. O el de Guadalajara, Sandoval Íñiguez y Raúl Vera. En ese sentido hay muchas decisiones. ¿Se puede hablar de dos iglesias? Pues yo no diría que hubiera dos iglesias, ni la iglesia es absolutamente Sandoval, ni la iglesia es absolutamente Vera, ni la iglesia es absolutamente
pues una sola persona, ¿no? La iglesia Bueno, sí, pero ahí la representan. formamos todos, ¿no? Al menos en el ideal de Jesucristo es ser uno, buscar ser uno. Ciertamente las personalidades, las características de cada uno, las convicciones de cada uno pueden ser diferentes, la realidad de las historias de cada persona, desde donde se origina su vocación, donde están realizando su ministerio. Un Samuel Ruiz en Chiapas, como Vera, un Norberto que es cardenal, que está en México. Las posiciones, las circunstancias pueden ser diversas y desde ahí probablemente hablan desde su experiencia, desde su visión. Pero creo que el Papa cuando viene a México nos pone claro cuál es el ideal de una iglesia mexicana unida. En su exhortación habla muy claramente de nuestra opción como la de Jesús, preferencial por el pobre, no porque descartemos al rico. Como siempre hay ricos muy, muy buenos, ¿verdad? Muy generosos, como podrán no haberlos, y como habrá pobres también muy nobles, como por haber muy orgullosos. Pero bueno, ahora que mencionas a Samuel Ruiz, ¿no? Y a Raúl Vera, no es casualidad, o sea, es el hecho de que el Papa Francisco, latinoamericano además, puede leerse como un emergente, como una consecuencia de la teoría de la liberación, por ejemplo, o de los efectos en Latinoamérica. Ojalá hubiera dos iglesias, sería un problema más fácil. En el año 50, Pablo a los Corintios los regaña y menciona 4 grupos, en el año 51, 52. ¿Qué quiero decir? Llamados a ser uno, las condiciones culturales, las aspiraciones, las lecturas que hacemos, más espirituales, más comprometidas socialmente, más el Jesucristo intelectual, más el Jesucristo de compromiso, abren una serie de posibilidades infinitas. O sea, a lo que voy es, cuando me dices si Francisco puede ser resultado de la teología de la liberación, la respuesta de un académico, antes que nada soy maestro, la respuesta de un académico te diría, ¿de cuál teología de la liberación? Exacto. Porque ¿Qué es? no, ¿Y cómo entender la teología de la liberación? Porque hay libros de ello, entonces no me animaría ni a intentar definirla. Lo único que te digo es un nombre que damos como a una sombrilla de movimientos, en donde la constante es la preocupación social. En ese sentido, esa preocupación social existía antes de que existiera el nombre. Pienso en, no sé, Casaldáliga o Helder Câmara en Brasil, que tienen una agenda social que, vamos, no cabría llamarla de otra manera, antes de los 70, que es cuando, gracias al libro de Gustavo Gutiérrez, de alguna manera acuñamos el concepto ya hecho de una teología de la liberación. La teología de la liberación de Argentina es mucho más intelectual que la teología de Ecuador, que es mucho más indígena. Entonces, aún cuando hablamos de teología de la liberación, también tendríamos que distinguir que hay varias. Lo único que sí digo es que en la Iglesia, a pesar de que reconozco como comunidad de esa multiplicidad de vivencias eclesiales, y que no creo que estén representadas nada más ni por obispos, ni por papas, ni por sacerdotes, sino la vivencia común de la gente, de quien va bautizado cristiano pero con pensamiento mágico, a quien es muy rebelde y de repente no quiere ir a misa, pero tiene el compromiso que pide Jesús y que el Papa Francisco lo menciona. De repente hay católicos allá afuera más comprometidos que algunos que se dicen católicos yendo a cada viernes primero. Entonces, ante esto tan heterogéneo, lo único que sí puedo reconocer es que el impacto de la teología de la liberación fue, otra vez, como la toma de conciencia de la Iglesia posterior de que esto ya no puede quedar al margen no puede quedar al margen de una parroquia hablar de un compromiso social. ¿Sí? Pero ¿qué tal del compromiso social que incluso lleva a tomar las armas, ¿no? Fue antes, en el caso de Camilo, por ejemplo, es antes, en el caso que hemos tenido, y la Iglesia se deslindó de la famosa teología de la liberación, pleito de Leonardo Boff. O sea, ¿cuál era el gran pleito? ¿Hasta dónde llega el límite de mi concepto de liberación? ¿Sí? ¿Qué tanto puedo esperar violencia? ¿Qué tanto puedo en un momento abrazar la causa de la liberación que promueva lo que de alguna manera se vivía en los 70s como si fuera toda gente en el poder es mala, toda gente sencilla y campesina es buena? No, o sea, este tipo de dicotomías un tanto cuanto, así fueron criticadas, marxistas, favorecen lucha de clases, y lo que menos se cree en una comunidad
que se habla de amor al prójimo, debería ser lucha de clases. Entonces ahí es donde Vaticano, futuro Papa Benedicto, le suelta toda la caballería a la teología de la liberación. O sea, estás empleándome categorías que favorecen odio, lucha, división, etcétera, etcétera. Contrario al mensaje de Jesús, en ese sentido. Entonces se abraza el mensaje social, pero curiosamente contra una articulación muy concreta. No contra la liberación, sino contra una articulación muy concreta, ¿no? Bueno, Irma, ¿y tú qué opinas de esta división, si quieres, incluso arbitraria de la Iglesia en dos, ¿no? En grupos? Bueno, como te comenté, soy neófita en esto, pero soy lectora del periódico. Y entonces yo veo que hay algunas personas como Norberto Rivera, Onésimo Cepeda, que ya no está, Juan Sandoval Íñiguez, que tampoco está. Sin embargo, pues ellos se han hecho ricos con su ministerio. Ellos son supermillonetas, ¿sí? Y están muy conectados con los grupos empresariales, están muy conectados con los grupos del poder. Y obviamente al estar muy conectados con estos grupos, pues están totalmente en contra de quienes están a favor de la opción de los pobres, que es la base de la teología de la liberación. Y creo yo que una situación que hizo, o un signo de buena fe, de humildad y de estar acorde con la teología de la liberación, la dio el Papa Francisco cuando visitó Chiapas y se postró ante la tumba de Tatic. Otro acto, ¿no? Es un acto, es un símbolo, es un signo desde mi punto de vista, y además rezó ahí, ¿sí? Independientemente de que anteriormente Benedicto había estado contrario a esta situación del trabajo que estaba haciendo Samuel Ruiz, y que a través de don Raúl Vera es sabido que Samuel Ruiz aprendió incluso los idiomas que hablan los nativos de ese espacio para tener este diálogo, ¿sí? Y además que le llamaron el caminante, porque se puso los guaraches de los indígenas y se fue a caminar por la selva, a caminar por las montañas, etcétera. Y entonces es cuando se dan cuenta estos obispos, igual que Sergio Méndez Arceo, ¿es Sergio Méndez? Es cuando se dan cuenta de esta relación que tienen con la feligresía, ¿no? No esta situación de los príncipes que hace un momento comentaste, sino servir, ¿sí?, a la feligresía, servir al otro, servir a los seres humanos, ¿sí? Y este acercamiento que tiene Samuel Ruiz con la gente, pues a mí me parece súper estupenda, y creo que esto nunca se dará con el señor arzobispo que tenemos sufriendo la feligresía mexicana actualmente. Alejandro, ¿cuál es tu opinión como párroco respecto de esta división? Por ejemplo, perdona que te lo pregunte así, pero es una duda que me surge aquí. ¿Se puede decir que entonces esta iglesia de los pobres, esta iglesia comprometida con las causas sociales, es la iglesia que más se apega al mensaje original de Jesús? Con respecto a esta otra iglesia ligada al poder y al privilegio, por ejemplo. Pues sin duda, si leemos el Evangelio, Jesús optó de una manera preferencial por los pobres. Está muy claro, ¿no? Sin duda, el mensaje del Papa es el mismo. Nuestro arzobispo nos invita a lo mismo. Pues, por lo tanto, yo creo que en esas voces podemos reconocer lo que se llama ser una iglesia, como dice el Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres. Luis Eugenio, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente hay un espíritu que creo que es lo que tenemos que recuperar, y un poco menos de cliché, que tenemos que ser así como muy cuidadosos, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú me dices que la iglesia de Cristo es una iglesia de los pobres, sí,
pero en el Evangelio mismo hay veces que, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, tienes que tener cuidado con la palabra pobres, porque hay un contexto en donde la pobreza es entendida como la pobreza de quien se sabe necesitado de un Dios, de quien se sabe necesitado del prójimo, y hay otros en donde se hablan de los famosos pobres de espíritu, porque la comunidad a la que se está dirigiendo ese evangelio hubieran, como temo yo que algunos de quienes estén escuchando amablemente el programa podamos confundir, que la opción es por una pobreza económica meramente. Entonces, reducir, que era uno de los problemas setenteros durante la teología de la liberación. ¿A qué me refiero? Ciertamente el matiz parece ingenuo, pero ya se había hablado de que yo puedo estar en una iglesia con pobres y no necesariamente es una iglesia con gente que no tiene nada que comer o cero recursos económicos, ¿no? La iglesia tendría que estar buscando en todo aquel que está buscando sentido y esperanza una oferta, ¿sí? Me siento pobre, necesito una oferta de sentido. Qué bueno que como comunidad, yo como católico, que como comunidad le dé la mano a aquel que no tiene esas condiciones de búsqueda, porque tiene necesidades materiales mucho más graves y urgentes. Pero tendríamos que tener cuidado en no confundir esta pobreza con la otra pobreza, porque de repente yo puedo llegar y querer andar yo echándoles agua bendita a alguien que en su humildad o en su falta de recursos te dice, yo no quiero su evangelio, yo lo que quiero es un trabajo. Ya, entonces sería ampliar el concepto de pobreza, entonces ¿no? yo sí creo que una cosa es que yo, como creyente y seguidor de Jesús, debo de hacer el bien por otro ser humano que lo necesite en presente, sin ideología, sin tratar de bautizarlo. O sea, esta acción en primera persona, en concreto y hoy, eso para mí es una exigencia de mi vivencia del Evangelio. Okay. Entender que mi iglesia se dedique a esto sería negar que Jesús entró a la casa del fariseo, sería negar que Jesús consiguió gente trabajadora, no necesariamente. O sea, a esto me refiero como que la palabra pobres podría causar. Muy bien. ruido. Y sin descartar, vamos a continuar, al rico, perdón, Alejandro, sin descartar al rico como parte de la iglesia. Si estás en búsqueda. Bueno, continuamos después de... Disculpa, vamos a continuar contigo después de la siguiente cápsula. Muy bien. Cuando ya la iglesia habla de justicia social, es porque ya tiene un nivel alto de espiritualidad. Monseñor Romero llegó a ese nivel en San Salvador, mártir, pero no necesariamente cuando vivimos una religiosidad de cumplimientos, una religiosidad de ritos, una religiosidad externa, no necesariamente llegamos a una espiritualidad, donde la espiritualidad ya es algo mucho más amplio, es algo mucho más universal, es algo que envuelve todo nuestro ser y como seres humanos, no podemos permanecer indiferentes ante el que está caído, ante el que está golpeado, ante el que tiene hambre, el que tiene sed. La teología de liberación ha sido también como un río de agua viva para este pueblo latinoamericano profundamente sacrificado, profundamente crucificado por tan malos gobiernos, por tan malos manejos de administración económica, por tantas injusticias. Analizada, siempre estuvo así como cuestionada, siempre estuvo así, porque tiene que ver con la relación de la iglesia con los gobernantes corruptos, ¿no? Es decir, la teología de la liberación no le conviene a ellos, porque es el pueblo que empieza a analizar, que empieza a pensar, que empieza a cuestionar. Bueno, estamos de regreso y bueno, con la pregunta anterior, Irma, me volví a quedar contigo pendiente. Más allá de la definición de pobreza, ¿no? Puede haber una pobreza espiritual, una pobreza económica, un hambre de amor, creo que decía Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a la justicia, ¿no? Incluso justicia social, por ejemplo. Bueno, pues la teología de la liberación esa es la base, ¿no? La justicia social y la paz. Sin embargo, yo lo que quería comentar es que desde la posición de las teólogas feministas, de un libro que leí hace ya un poquito de años, yo estaba comentando aquí con los compañeros que la teología de la liberación empezó únicamente con esta situación económica y social, pero posteriormente las teólogas de la liberación feministas empezaron a incorporar otros términos como la antropología, porque tenemos las teólogas feministas de origen negro,
También trabajaron el tema de la antropología y tenemos la teología de la liberación de los pueblos indígenas también, por ejemplo. Tenemos la liberación digamos, incorporaron también la teoría de género, incorporaron otros elementos, ¿sí? Irma, perdón que te interrumpa, pero si pudieras definir la demanda central de la teología feminista, ¿cómo lo explicarías? Yo lo explicaría como el derecho que tenemos las mujeres a una justicia social, y la justicia social tendría los principios de la igualdad social, el principio de paz, porque ya si vemos esta situación, las mujeres sufrimos en mayor medida la violencia. Tendríamos otra situación ahí que sería el principio de la pobreza también, o sea, no quisiéramos ser, o que se hubiese acuñado la feminización de la pobreza, porque entre los pobres las mujeres somos las más pobres, ¿no? Y eso lo vimos en el Foro de Financiación para el Desarrollo en el 2002, aquí en Monterrey. Y cabría la pregunta desde una teología de lo feminista, una teología feminista, perdón, la pregunta de por qué no hay mujeres ministros en la iglesia. ¿O no? Esa pregunta no. Sí, pero eso ya lo hice hace un momento, cuando dije que las diáconas, y hasta ahí llevaba el techo, es el techo de cristal, pero no son sacerdotas, no son arzobispas, no son obispas, no son cardenales, y pues tampoco van a ser papas, ¿no? ¿Por qué no? Pues eso yo me preguntaría, ¿por qué no? ¿Quién puede contestar ¿Y eso? por qué no? Porque hay una cuestión, las teólogas feministas también lo que vieron es lo que vio también Pepe Rodríguez, ¿no? Y si Dios fuera mujer. Entonces hacen esta analogía, y entonces ellas lo que están promoviendo es que haya un hombre como, un hombre que englobe, ¿sí? Porque Dios es masculino. Entonces... Dios Padre. Dios Padre, y Pues Dios hoy en Padre, día- y entonces hoy en día se habla de Dios es la Padre y base, Madre, ¿no? y es la base del patriarcado, ¿no? Y la teología feminista lo que quiere es desestructurar el patriarcado para quitarle todos estos poderes y dejar quitarles a las mujeres el sometimiento. Decía la teóloga Sandra Schneider, es una religiosa, y decía que tenemos dos grandes retos en la iglesia de hoy: el sexo de Dios y el género de Jesús. Es el sexo de Dios porque nos hemos acostumbrado a hablar de Dios, que no tiene sexo, nos hemos acostumbrado a un discurso sexual. Es padre, es varón. La gente curiosamente busca a Dios por sus rasgos femeninos. Está siempre ahí cuando lo necesita. O sea, psicológicamente ya está probado, se estudió por años en Lovaina, en psicología de la religión. El lenguaje del creyente promedio en las iglesias cristianas, no nada más católicas, es un lenguaje muy femenino de Dios, pero la gran mayoría rechaza hablar de Dios Madre, ¿sí? Por todo un peso tradicional, por lo que sea, ¿no? Tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque si yo digo que Dios es el quien siempre me apapacha y estoy proyectando un estereotipo femenino con esto, la figura masculina te genera autonomía, independencia, hasta cierto rechazo que te hace madurar. Hay toda una teoría de cultura en esto, ¿no? De las ventajas de hablar de Dios como padre, pero Dios, si es Dios, está más allá del sexo, pero le hincamos, ¿verdad?, una sexualidad biológica que pues no podría tener. Y segundo, el género de Jesús, porque Jesús definitivamente era varón, pero en sus opciones, tenía opciones que rompían contra el estereotipo de género del varón de su época. O sea, lo que a algunos les llamaba la atención y a otros les provocaba rechazo es que Jesús, a diferencia de lo que hubiera sido se oye medio feo decirlo, ¿verdad?, un machín judío o galileo de ese periodo, era muy sensible a lenguajes femeninos, se sienta en el pozo, convive con mujeres, con Marta y María. Es sensible. Muy sensible, llora por el amigo y no le da pena llorar por el amigo difunto. Entonces dice, hay algo que esta autora dice, hay algo que no hemos aprovechado en la iglesia, ¿no? Es el prototipo de lo que ahora llamamos masculinidad. Sí. Bueno, que tendríamos que redefinir
nuestra Claro. masculinidad desde otro ángulo. Pero bueno. Bien, y partiendo ya del tema de las mujeres, ¿por qué no hablamos de los derechos humanos en general, ¿no? Y de la postura de la Iglesia frente a este asunto, ¿no? Particularmente en México, por ejemplo, ¿qué podríamos decir acerca de la posición que tendría que tener la Iglesia Católica frente a los problemas de derechos humanos en México? La falta de Estado de Derecho, las desapariciones forzadas, los feminicidios. ¿Es necesario que la Iglesia tome una postura o no tendría por qué tomarla? ¿O en dónde está parada? Creo que podrá haber grupos o personas que alzan la voz, que denuncian las injusticias que se cometen en contra de. Las personas siempre esperan una posición de la Iglesia, ¿verdad? Siempre esperan una postura, un dictamen. Hay veces que también vemos a una Iglesia muy sensata, muy prudente, muy de análisis de la situación. Vemos otros muy arrebatados que alzan la voz y sin pensarlo mucho. Creo que hay esa variedad de posiciones. Sin duda hoy la denuncia, sin duda, ante las cosas que en la misma iglesia se viven, hacia adentro, hacia afuera, sin duda la denuncia es una cosa que es muy importante que retomemos como iglesia. No solamente un discurso, sino una opción verdadera en defensa de los derechos humanos. Y te digo, no solamente desde el protocolo, no, nada más desde el mostrar la posición, sino creo que lo más importante para la iglesia es la acción concreta. La acción concreta, lo que ya se está haciendo en distintos ámbitos, en distintas necesidades que viven las personas, ¿verdad? Desde la migración, desde la trata de personas, desde el empoderamiento de la mujer, desde el cuidado y protección de los niños. No sé, podrá haber muchos temas en ese sentido, donde te digo, creo que lo más importante, más que el discurso, más que mostrar la posición, sin duda debe ser las acciones concretas que se van tomando ya para... ¿Y cuáles son esas acciones concretas que se están tomando ahora, por ejemplo? No, yo quisiera preguntar qué consideras tú por prudencia. Por prudencia, iglesia prudente, ¿es iglesia que está callada, que no habla? Pues a veces la prudencia puede ser el refugio de los cobardes, ¿verdad? Pero sin duda en algún momento se observa, en algún momento se analiza, quizá no es... ¿y usted qué piensa de? Y rápido contestar, sino más bien el hacer un análisis serio, profundo, no sustentado, ¿sí? No es nada más mi opinión personal, sino es la opinión de una iglesia institución. Y a veces es necesario hacer un análisis tranquilo, no arrebatado, ¿verdad? Que no nos gane el ímpetu por mostrar un posicionamiento, sino más bien el decir la palabra adecuada en el momento adecuado a la persona adecuada, ¿verdad? Es muy, muy común tergiversar las opiniones. ¿Por qué preguntas eso, Irma, concretamente? Porque él comentó, él hizo el comentario de que la iglesia podría ser prudente o podría ser arrebatada. Y entonces yo dije, bueno, pues pensé que es eso de prudente porque pues el silencio también habla de complicidades. No ¿sí? en todos los casos. No, por eso, pero desde nuestra perspectiva de defensa de derechos humanos sabemos que el silencio habla de complicidades. Y ustedes como sacerdotes, y estoy hablando general, tienen esta posición de que la gente va y se confiesa. Y pues pueden confesar algunos crímenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una situación así como que media difícil para ustedes, obviamente, ¿no? Porque están escuchando a alguien que cometió un crimen y que pues ahí se está confesando y que quiere que Dios lo exonere, lo absuelva, ¿no? El hecho de que se exonere o se perdone un pecado no significa que se renuncie a hacer justicia. Creo que incluso hasta en una penitencia se le puede pedir al penitente, ve y entrégate, ve y responde a lo que cometiste. Y bueno, eso ya se queda en el sigilo, ¿verdad?, de lo que nos corresponde a nosotros. Sí. Pero sin duda hay que decirlo, ¿verdad? El hecho de que se perdone, en el perdón no se renuncia a que se haga justicia, ¿verdad? Y la justicia es... Sí, pues, se perdona religiosamente, pero bueno, como ya lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad?
los crímenes tienen que ser sancionados por las leyes civiles, ¿no? Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pederastia, ¿no? En la iglesia y la posición? Bueno, pues ahí tenemos que el Papa, desde mi punto de vista, el Papa Benedicto, no me acuerdo el número, 16. El Papa Benedicto XVI, pues fue una carga muy pesada, fue una cruz muy pesada que tuvo que cargar, ¿no? Por haber protegido a Marcial Maciel, básicamente. Y bueno, pues también el arzobispo primado, Norberto, pues también lo protegió. Por supuesto. Y pues ahí tenemos esta situación. Con el silencio cómplice que tú mencionabas hace poco, ¿no? Me supongo que es con ese silencio cómplice, pero no nada más con el silencio, sino con la defensa. Con la defensa que salió y que recriminaba a todas aquellas personas que habían denunciado una situación de violación en su propio cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, todas estas marañas que se hicieron y quitar a un sacerdote pederasta de aquí y ponerlo por allá, o tenerlo, como acaba de salir recientemente, tener un refugio en Jalisco para sacerdotes pederastas, pues sí te mueve. Ya como defensora de derechos humanos dices, bueno, pues ¿en dónde estoy parada, no? ¿Qué está pasando aquí? Por fortuna, repito, a mí me parece muy alentador que el Papa Francisco I haya hecho pues esta denuncia, y que también haya dicho que no se va a proteger absolutamente a ningún otro cura pederasta, ¿no? Luis Eugenio, ¿tú qué opinas del tema? De justicia social, en sentido amplio, sí, creo que todos son agendas. Es decir, todo está por escribirse en muchos sentidos dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, es evidente que las causas son enormes. Yo creo que hay una serie de intereses que se vuelven siempre complejos, ¿no? Es decir, yo sé que, por ejemplo, algunas de las voces más fuertes en contra de la construcción de un estadio de fútbol en la localidad es de un sacerdote. Y hay gente que eso les ha provocado admiración y sentido de compromiso de parte de la iglesia, y hay gente que lo critica ampliamente, aún entre sectores católicos, porque dicen que a fin de cuentas es el que sabe. Y yo creo que pues esto nos habla también de toda una tradición, ¿verdad? Si yo voy con el padre Alejandro y lo entrevisto en nombre de la iglesia, como si existiera tal realidad abstracta, y él como sacerdote da una opinión basada en su conocimiento, él ya decía, ¿no? O sea, hay estos juegos fáciles de manipulación o de desvirtuar la opinión de un individuo que está especializado en filosofía y en teología, que le echó ganas, que espero no se haya dormido mucho en el seminario mientras estudiaba, y les estás preguntando temas sobre equidad de género, sobre política, entonces yo sí creo que como iglesia tendríamos el deber de decirle a aquellos creyentes, bueno, yo soy un creyente de la doctrina social de la iglesia, y creo que nos debemos involucrar en justicia social, pero que cada quien tendría que involucrarse en lo que sabe. O sea, yo, que me siento preparado en historia de la iglesia, que me siento capacitado para tomar ciertas opiniones en campos, por ejemplo, sobre educación. Si tú a mí me preguntas sobre cuestiones de, no sé, de sostenibilidad, pues te digo en lo abstracto que yo creo en la sostenibilidad. Pero en lo abstracto. Yo no tengo ni los conocimientos, ni los grados de contaminación, ni nada de esto, ¿no? Que si debería ponerse en la ley o no debería, yo no alcanzo a ver muchos, ¿no? Pues una cosa es que yo, como persona, como creyente, por mi compromiso con el Evangelio, no discrimine, dé la mano, trate de cuidar los recursos naturales, evite proteger. O sea, yo, en mi círculo, yo siempre les digo que Jesús no se aventó grandes discursos teóricos, sino trabajaba con seres humanos concretos hasta donde su alcance era. Cuando yo agarro sus ideas y los empiezo a transformar en lemas generalizantes, se vuelve un arma de dos filos, ¿verdad? Porque entonces no importa lo que diga alguien, siempre va a haber alguien en este mundo que considere
que está mal, que lo estamos malinterpretando, que no fue, etcétera, ¿no? En ese sentido, con lo que platicábamos detrás de cámaras hace un momento, ¿es posible hablar de un cierto vínculo o hasta qué punto se puede hablar de un vínculo entre el Evangelio, ¿no?, entre la palabra de Jesús y los derechos humanos? ¿Es posible hacer ese vínculo, esa relación? Rápido. Yo contestaba, sí a la justicia social, sí a la promoción y al respeto a la dignidad del ser humano. Vamos, como iglesia nos hace mucho ruido el concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no es unívoco. O sea, en nombre de derechos humanos se pelean derechos de individuos, derechos de comunidades, que no siempre son compatibles, ¿sí? O sea, en el momento en que yo digo que mi derecho a la expresión significa decir cualquier cosa y de repente estar afectando a terceras personas, pues evidentemente, no estoy hablando como iglesia, dentro de los mismos derechos humanos va a haber gente que te diga, es que eso no es derechos humanos. O sea, tiene que haber un respeto también del otro como ser humano. Entonces, ha habido una individualización, no una personalización del derecho humano, sino una individualización. Cosa que notamos, quienes están más comprometidos en causas, de que dices, de repente se te multiplicaban, no sé, la causa por los indígenas de repente hay 25. Y dentro de los mismos grupos que están trabajando hay algunos que te dicen, híjole, mano, pero es que este y aquel están haciendo causas muy propias. Entonces, a eso me refiero con la forma concreta que toman los derechos humanos, siempre tiene que ser evaluada desde esa perspectiva de realmente es para el ser humano. Okay. Realmente es una promoción integral, ¿no? Bueno, definitivamente el tiempo es nuestro peor enemigo en esta mesa. Vamos a terminar aquí esta cápsula y volvemos con nuestras conclusiones, ¿les parece? Claro. Regresamos en un momento. Donde la iglesia a veces es demasiado prudente y dice, no hay que meternos, no hay que opinar de eso, no hay que hablar de eso. Cuando uno habla a favor de los derechos humanos o cuando uno defiende a los que están siendo pisoteados o cuando uno acompaña luchas sociales, no es que la iglesia esté contra los laicos, o sea, simplemente la iglesia que uno representa está donde debe de estar, está con las víctimas. Tenemos que salir todos los días del templo e ir al pueblo, a la comunidad, a los ejidos, a las comunidades y preguntarle a la gente cómo amanecieron, tienen que comer, cómo están de salud. Es decir, la iglesia ya no puede esperar que el pueblo llegue y se meta al templo. Varias veces los gobernantes más importantes le pidieron al arzobispo que me quitaran de allí, que me cambiaran, que me enfermaran, que me mandaran a estudiar a otra parte, no sé. Y vengan a misa y aquí vamos a rezar para que Dios nos ayude. Eso era lo más fácil. Pero realmente no era... Yo en ese momento sentí que no era lo que Jesús quería. He sido amenazado en diferentes ocasiones. Pero entre más uno se va arriesgando, menos uno tiene miedo. Yo me pregunto o sea, Jesús qué haría, ¿no? Y entonces siempre llego a la conclusión, pues Jesús estaría allí, ¿no? Entonces Jesús iría. Tenemos que aprender mucho, en la iglesia tenemos que aprender mucho de los activistas sociales, de los luchadores sociales, de la gente que está a veces en los medios de los trancazos arriesgando el pellejo, y ellos lo hacen por filantropía a veces. Y nosotros tenemos que hacerlo por fe. Bueno, pues el tiempo es un recurso limitado y nos gustaría tener todo el tiempo para seguir discutiendo estos temas, pero pues tenemos que darle fin a este nuestro programa, a nuestra mesa, y quisiera pasar a las conclusiones. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo concluimos nuestra participación? ¿Quién comienza? Alejandro. Sí, con mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Creo que hace ya muchos años la iglesia se decía que se dedicaba a la cura de almas. Creo que hoy en día estamos más convencidos de la cura de almas y de cuerpos. Nos interesa la integralidad, pudiera decir. No solamente salvar el alma de una persona, sino salvarle de esas cosas que le aquejan, que le duelen, que le entristecen. Ver a la persona integralmente, cuerpo, alma, espíritu. Es nuestra pretensión. En mi caso, como alguien que se interesa por el desarrollo humano, busco mucho que mi comunidad haya esa integración del humano con lo espiritual. Entonces, a través de los cursos que doy, de los talleres, busco esa parte humana, que creo que Jesús nos la viene a enseñar muy bien. Y ahora como iglesia somos portadores, portavoces, y como personas comprometidas por el ser humano.
Creo que a la iglesia, y en lo particular te puedo decir también como sacerdote, nos interesan las personas. Las personas son las que nos interesan y siempre buscaremos velar por el bien de ellas. En cualquier situación que estén, quien quiera que sea, como Jesús lo hizo. Hace ratito hablamos del fariseo como de la prostituta o de la mujer enferma. Creo que por cada uno de ellos Jesús optó y así creo que nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Irma. Bueno, pues hace un momento hablamos de derechos humanos y yo considero que sí, la Iglesia tiene mucho que aportar en relación con esto de los derechos humanos. Precisamente es el primer derecho humano civil que se consideró como tal, es precisamente la separación Iglesia-Estado y bueno, desde ese punto de vista y siguiendo lo que comentaba el sacerdote Alejandro, los derechos humanos, aparte de la integralidad, son la progresividad. Y creo que con Francisco I estamos también entrando en esta etapa de la progresividad y de la solidaridad, de la justicia, del compromiso social con los grupos vulnerables, y creo que por ahí sí nos da esperanza este jerarca o este pontífice. Gracias. Luis Eugenio. Sí, yo creo que, bueno, primero que nada, la tarea más importante para mí como, vamos a decir, católico de a pie, es reconocer que como institución eclesial, pues es un actor importante. En este país todavía la Iglesia es un actor social. Es deseable para mí que la parte, vamos a decir, ministerial de los ministros de nuestra Iglesia tengan así como, pues a lo mejor me atrevería a decir, como muy claro el compromiso con la justicia social, con la dignidad humana, y como muy cautelosos en el hablar. No siempre somos los más prudentes o no siempre son los más prudentes portavoces de esa preocupación que, como digo, está viva y está viva en mucha parte de la comunidad. Y yo creo también que como Iglesia, una de las cosas más enriquecedoras a las que invita no solamente el Papa Francisco, sino el arzobispo aquí en Monterrey, en la arquidiócesis de Monterrey, es a que hagamos una iglesia de todos. Es decir, en la medida en que yo siga esperando que sea el cardenal, el arzobispo o el obispo el actor social del cambio, pues vamos a seguir con una iglesia recortada, ¿no? Habrá gente que es muy buena para dar limosna, pero no quiere que cambien las estructuras. Hay gente que quiere que cambien las estructuras, pero se les olvida que también hay gente que necesita un abrazo, que necesita acompañamiento. Entonces necesitamos la integralidad de la comunidad cristiana y no solamente una parte, para realmente incidir en un cambio social. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de Levadura. Les agradecemos su participación y su presencia y nos vemos el próximo programa. Esto fue Levadura.